Es quizá el último punto en blanco en los mapas europeos. Skiperia, más conocida como Albania. Durante décadas estuvo aislada del mundo exterior. En ningún otro lugar como en este, la versión oficial de la vida de sus gentes ha estado tan alejada de la realidad. Albania es pobre, pero también rica. Rica en montañas y en la diversidad de sus paisajes. Un país de gente cálida y amable, con un estilo de vida mediterráneo. Los viajeros que piensan visitar Albania van a llevarse gratas sorpresas. Albania es más o menos del tamaño de Bélgica. La población de este pequeño país balcánico no llega a los 3 millones, un tercio de los cuales vive en la zona metropolitana de la capital, Tirana. La segunda parte de nuestro viaje nos llevará al sur y este del país. El sur, desde el corazón del país a la costa. El lago Ohrid, también conocido como Ócrida, uno de los más viejos del mundo, está en la frontera con Macedonia. Con una superficie de unos 350 kilómetros cuadrados, es lo que se conoce como un lago antiguo. El agua quedó atrapada aquí hace 1 millón de años. El lago Constanza, por ejemplo, tiene solo 20.000 años. Las orillas del lago están muy poco pobladas. Para quienes viven aquí no es fácil salir adelante. El fin del comunismo trajo libertad a sus habitantes, pero hasta ahora la prosperidad les sigue siendo esquiva. En los últimos años se han marchado muchos. Vacaciones de verano. ¿Quién sabe? Puede que estos niños de primaria pronto se trasladen con sus padres a la capital, Tirana, o como muchos otros antes que ellos, abandonen el lago Ohrid y emigren a Europa occidental. Los lagos antiguos son como la memoria del planeta. En ellos viven animales que no se encuentran en ningún otro lugar. En este hay varias especies endémicas como la trucha de Ohrid o corán, que está en peligro de extinción debido a la sobreexplotación. Hace 2 años que está prohibido pescar en el lago, pero estos 2 amigos, Flamur Selko y Astrid Tosca, no hacen caso de la ley. Llevan décadas pescando truchas. Con su vieja barca, en un buen día pueden ganar hasta 15 euros cada uno. Nací y me crié aquí. No puedo vivir sin el lago. Es especial para mí. El Ohrid es un milagro. Es muy hermoso. Hay gente que incluso viene a nadar aquí. Es un lugar muy bonito. Hay muchos peces. Unas 30 o 40 especies distintas. Truchas, anguilas y muchas más. Y por supuesto está el corán. Nosotros lo llamamos el rey del lago. La UNESCO declaró el lago Ohrid Patrimonio de la Humanidad en 1979 por sus más de 200 especies únicas. El corán, que sobrevivió a la edad de hielo, hoy está seriamente amenazado. Y aún así, se vende por todas partes. Es fácil de reconocer por sus puntos rojos.
El rey del lago Ohrid, el Corán. Frenis Serbachi, de 16 años, gana algo de dinero extra durante las vacaciones. No es gran cosa. Hoy ha vendido solo 3 peces. Por cada uno saca 1 euro limpio. No mejorará mucho la economía familiar. Esta es la feria anual de Pogradec, la ciudad más importante de los alrededores del lago. A la mañana siguiente abandonamos la región. Nuestro objetivo es la ciudad más grande del sureste albanés, Korça. Hace años, unos ingenieros se toparon accidentalmente con un acuífero subterráneo mientras hacían prospecciones, y el agua todavía sigue brotando. Ledian Toka se dedica a lavar coches. Lava 4 o 5 coches al día. El lavado básico cuesta 200 leques, más o menos 1,40 €. Así que gana unos 7 euros al día. Ledian tiene 7 hermanos y de este modo colabora con la economía familiar. Me paso aquí el día entero. Espero durante horas y horas. No hay nada seguro. Y uno acaba cansándose de tanto esperar. A veces para algún coche, pero otras no viene nadie y resulta muy frustrante. De lunes a viernes hay muy poco trabajo. La cosa solo mejora los sábados, los domingos y los festivos. Desde las montañas a orillas del lago Ohrid nos dirigimos hacia el sur, al valle de Korça. Viajar por Albania requiere su tiempo. Da igual que se crucen las montañas a lomos de una mula o en coche. En los pueblos y en las aldeas, los más ancianos se entretienen como pueden. Sin embargo, las nuevas generaciones prefieren probar suerte en la ciudad. No es de extrañar, el desempleo entre los jóvenes es casi del 30%. Manuela Kreska, profesora de matemáticas, se siente afortunada. Ella tiene 2 trabajos. Cuando acaba las clases atiende la cafetería de sus padres. Este búnker sirve como almacén para el schnapps que destilan en casa. En Albania hay búnkeres por todas partes. En ningún lugar del mundo hay tantos como aquí. En total casi 200.000. Aparecen en jardines, en el campo o en medio de las ciudades. En un país con menos de 3 millones de habitantes son el legado de una dictadura fallida. Pero si le preguntamos a Manuela por su relación personal con el búnker familiar, la respuesta les sorprenderá. El búnker me recuerda siempre a mi infancia y a los buenos momentos que he pasado aquí con mi familia y con mis amigos. Aquí me siento libre. Me gusta estar cerca del búnker. Como muchos otros, Manuela sueña con marcharse, preferiblemente a Canadá o Luxemburgo. Sus amigos le han contado que son países muy bonitos. Pero si no se marcha, se hará cargo de la cafetería de sus padres y preparará raki con sus propias ciruelas.
Con más de 50.000 habitantes, Korça es el centro del sureste albanés. El bazar ha sido mercado y estación de aprovisionamiento para caravanas durante cientos de años. Aquí hay tiendas y puestos que para los visitantes occidentales serán un viaje en el tiempo. Quien acuda al taller de Petrit Kovačí, el herrero, se sentirá transportado al siglo XIX. Petrit pertenece a la quinta generación de una familia de herreros. Aprendió todo lo que sabe de su abuelo. Tiene 2 hijos. Uno está estudiando y el otro tiene un puesto de verduras en el mercado. Ninguno quiere seguir con la tradición familiar. Este trabajo siempre ha sido mi pasión, desde que tenía 12 años. Ahora tengo 61. Comencé a trabajar aquí con mi abuelo cuando era un niño. Mi padre era profesor de mecánica aplicada en la universidad, pero yo siempre he trabajado en esto, porque es lo que me gusta y lo que siempre he querido, mi pasión. Hemos sido herreros durante generaciones. A lo largo de la historia, este siempre ha sido un trabajo de gran prestigio, algo parecido a la arquitectura. A mis 60 años ya no espero nada de la vida, y eso me entristece. Sin embargo, seguiré haciendo este trabajo hasta el fin de mis días. Seguimos nuestro viaje hacia el sur. Casi a cada paso encontramos carros como este. Varesa e Islam Kreka se llevan lo que otros no quieren. En el campo no hay nadie que recoja la basura. El Vjosa discurre entre estos desfiladeros hasta el Mediterráneo. Es uno de los pocos ríos balcánicos que todavía sigue su curso natural. Sin embargo, el gobierno albano está planeando la construcción de una gigantesca presa en su último tramo. El profesor de biología, Arguir Proko, está seguro de que con la presa se alterará el equilibrio natural del río junto al que vive. Debemos cuidar más el medio ambiente, mantenerlo limpio, mimarlo. Y si queremos evitar enfermedades como el cáncer, también el aire que respiramos, porque todo tiene un impacto en nuestra salud. Como seres humanos, la contaminación es uno de nuestros mayores problemas. Y el Vjosa es actualmente uno de los ríos más limpios de toda Albania, sobre todo aquí, en esta parte. El encanto de una naturaleza casi virgen
queda ensombrecido por la presencia de basura. Todo el país está salpicado de vertederos ilegales. Desde el Biosa llegamos a la ciudad de piedra, a Gjirokastra. Gjirokastra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. Las casas imitan pequeñas fortalezas y durante siglos han imprimido carácter a la zona que rodea el castillo, el actual casco antiguo. Necip Eskenduli creció en una de las casas más bonitas de la ciudad. La familia de Enver Hoxha, que después se convertiría en dictador, vivía cerca. Tras hacerse con el poder en 1944, Hoxha declaró que el hogar de Necip era propiedad del Estado. Hasta los años 90 no pudo recuperar esta casa de 300 años de antigüedad. Da mucho trabajo. Y lo que más me entristece es que ya no tengo suficiente dinero para mantenerla. En su momento, la UNESCO destinó 2 millones de euros para la conservación de las casas más valiosas de la ciudad. La de Necip era una de ellas. Sin embargo, no recibió ni un solo céntimo. La vieja red de amigos se repartió todo el dinero. Durante la era comunista, la pérdida de nuestra casa nos causó mucho sufrimiento. Vivíamos con la esperanza de recuperarla, aunque sabíamos que en algún momento volvería a ser nuestra. Mi familia sufrió mucho por ello. Al final nos devolvieron la casa, pero no nos resarcieron por los daños morales que sufrimos. Preciosos artesonados cubren techos y paredes. Son 34 habitaciones llenas de pequeños tesoros. Necip ha convertido la casa familiar en un pequeño museo. La entrada cuesta 50 céntimos e incluye un tour privado. Aún así, no está claro que consiga los 20.000 euros necesarios para arreglar el tejado. Necip pronto dejará la responsabilidad de la casa en manos de su hija. Edlira acaba de perder el trabajo no porque no cumpliera con sus obligaciones, sino porque el nuevo gobierno local echó a todos los profesores que no estaban afiliados al partido. La corrupción es un gran problema en Albania, pero a pesar de todo, Edlira es optimista. Me siento muy afortunada por heredar esta casa, aunque nunca haya vivido aquí. Es muy valiosa para mí. No solo forma parte de la historia de mi familia, también de la historia de la ciudad y de la gente de Gjirokastra. Varios pasadizos secretos conectan diferentes plantas del edificio. Bajo el régimen comunista, Necip vivió durante 20 años con su hermana y sus padres en esta pequeña sala. Yo era joven y no entendía nada. Pero para mí vivir en esta habitación era como estar encerrado en una prisión. Su padre fue juzgado y encarcelado. Lo condenaron por supuesto espionaje. Aquello fue terrible para todos nosotros. Cuando el régimen cayó, al principio estábamos muy contentos, pero con el tiempo llegó la decepción.
Nadie me puede devolver todos aquellos años perdidos y ahora me encuentro en una situación similar, aunque en un sentido diferente. La amarga y triste realidad es que no hay democracia en Albania, ni siquiera ahora, y eso me da muchísima pena. ¿Y qué pasa con todos aquellos que fuimos perseguidos por nuestras ideas? No hemos recibido ninguna compensación. ¿Qué pasa con nosotros? Desde Gjirokastra vamos hacia el mar Jónico, a Butrinto. De camino al Mediterráneo pasamos por un misterioso lugar, Siri y Kalter, que quiere decir más o menos el ojo azul. Es un pozo de unos 50 metros de profundidad en medio de un mágico bosque de pinos. Numerosos buzos de diferentes países han intentado llegar al fondo, hasta el momento sin ningún éxito. Del pozo salen 6 metros cúbicos de agua por segundo. Se cree que el ojo azul es la fuente con más caudal de Albania. Es asombroso cómo cambia el paisaje en este país. A 30 kilómetros en una dirección se extiende una zona montañosa y escarpada, y a 30 kilómetros en otra está el mar Mediterráneo. Y en medio, Siri y Kalter, o el ojo azul, con un paisaje que recuerda las junglas de América del Sur o Central. En tiempos del comunismo, solo la élite del partido podía entrar aquí. «20 kilómetros al oeste encontramos la laguna de Butrinto». Lade Husi trabaja desde hace más de 30 años como cultivador de mejillones. Aquí, a orillas del Mediterráneo, se dan unas condiciones ideales para criar mejillones. En la laguna, el agua dulce es reemplazada cada 6 horas por el agua salada del mar. Este cambio regular resulta tóxico para las bacterias que acaban con otras granjas de mejillones. Los mejillones cuelgan de cuerdas de 100 metros de longitud. Su cultivo es muy rentable. Un solo mejillón produce entre 1000 y 2000 larvas. Tras 2 o 3 años en el agua, ya están listos para la cosecha. Lade trabaja en una cooperativa con otros 15 compañeros. Aquí todos son sus propios jefes. Pasa entre 2 y 3 horas en la laguna todos los días. En los últimos 4 años de comunismo, nos dejaban exportar nuestros mejillones a Italia. Tenían una gran calidad. Aún la tienen, por supuesto, pero Albania no forma parte de la Unión Europea y eso nos perjudica. Y es una pena, porque gracias a las excelentes condiciones naturales que tenemos aquí, tendríamos una gran ventaja en los mercados europeos. Una vez en tierra firme, los mejillones recién cogidos se envían a un almacén refrigerado para su tratamiento.
Esto pertenece a los miembros de la cooperativa. Nada más entrar nos llevamos una agradable sorpresa. No hay ni rastro del rancio postsocialismo. Utilizan un sistema moderno fabricado en Italia que es el orgullo del ADE. Hoy trae 41 kilos de mejillones. Tras el tratamiento en la máquina de vibración, sacará a la venta 20 kilos. L'ADE los venderá en el mercado por 2.000 leques, unos 15 euros. A todos nos gustaría exportar nuestros mejillones lo antes posible. Eso serviría para crear entre 500 y 600 puestos de trabajo solo aquí, en Butrinto. Actualmente solo contamos con una mínima fracción de esos puestos de trabajo. Si tuviéramos acceso al mercado europeo, podríamos trabajar en esto mucho más. La laguna de Butrinto está junto al mar Mediterráneo y es el yacimiento arqueológico más importante de Albania. Hace 2500 años, Butrinto se convirtió en un lugar muy conocido por sus aguas termales y sus festivales. Eran muchos los que venían aquí desde muy lejos para tratar sus dolencias. Acudían a los templos, a los lugares de sacrificio y a las fuentes de la laguna. Una Troya en miniatura, dijo de ella el poeta romano Virgilio. Durante siglos, diferentes gobernantes fueron dejando testimonio de su poder. El conquistador turco Ali Pasha levantó aquí una fortaleza muchos siglos después. Desde Butrinto avanzamos a lo largo de las montañas costeras en dirección norte. Dukat está en el corazón del país, a 800 metros por encima del nivel del mar. La música es parte de la vida de esta pequeña ciudad, casi una forma de comunicación. Fatosh Tahiri es especialista en obstetricia y durante el día trabaja en una pequeña clínica. En su tiempo libre es el director del coro polifónico local. Los 8 componentes del coro, al igual que Fatosh, tienen otros trabajos y ensayan por las tardes. Ya han actuado por toda Albania e incluso en el extranjero, en Israel y Holanda. Se parece un poco al gospel estadounidense. El director hace una petición o una pregunta y el resto del coro responde cantando. Las canciones forman parte del patrimonio histórico y cultural de esta remota parte de Albania y se transmiten de generación en generación. Durante muchos años fui voluntario. Enseñé nuestras canciones a los niños, al menos a varias generaciones antes del cambio de régimen en el año 1990. Pero entonces todo cambió. Los colegios ya no quieren saber nada de esto. No les interesa la polifonía.
Ahora sus prioridades son otras. Mi sueño es volver a conectar con las generaciones más jóvenes y enseñarles lo que sé de nuestras tradiciones y costumbres. Me gustaría que conocieran mejor su cultura. Dejamos atrás el paso de Logara y regresamos al mar Jónico. Albania es una tierra de hermosos paisajes. El New York Times publicó recientemente una lista de los 50 lugares del mundo que un viajero debería visitar antes de morir. En el cuarto lugar, el primero de Europa, figuraba la costa mediterránea de Albania. Y sin embargo, es un país con pocas expectativas de crecimiento económico. 1 de cada 2 jóvenes quiere abandonarlo. El turismo podría mejorar esta situación. Sus aguas cristalinas y las playas desiertas son casi difíciles de encontrar en muchos otros países. Algunas de las mejores zonas para bucear del Mediterráneo están en Albania. Y nadie conoce mejor el mundo de las profundidades albanas que Igli Pustina, de 44 años. Es algo muy especial. Agua como esta solo se encuentra en el Mar Rojo, en Italia o en Polinesia. Estas costas son casi vírgenes, y eso es lo que hace que este lugar sea tan especial. Personalmente, creo que otro de los atractivos de estas aguas es que si buceas aquí, puedes ver pecios romanos o naufragios de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Da igual qué lugar escojas, porque bucear aquí es siempre una gran experiencia. Eso te lo aseguro. Casi una docena de barcos naufragados descansan alrededor de la península de Karaburum, la mayoría de la Primera Guerra Mundial, incluyendo el HMS Phoenix, el único barco de guerra británico hundido por la Armada austrohúngara. Por primera vez en su historia, los albaneses no solo son independientes, también son libres. En tierra, Igli a veces se preocupa pensando qué les deparará el futuro. Sin embargo, bajo las olas, sumergido en las cristalinas aguas del mar Jónico, las preocupaciones se desvanecen. Seguimos en dirección norte, hacia el Parque Nacional de Divjaka y Karabasta. Karabasta es uno de los 14 parques nacionales de Albania, muchos para un país tan pequeño. Pero los parques nacionales con frecuencia solo lo son sobre el papel, porque en realidad no se aplican medidas de protección al ecosistema. Sin embargo, en Karabasta, la laguna más grande de Albania, las cosas son diferentes. Aquí vive una de las 2 mayores colonias de pelícanos ceñudos de Albania. Estas aves han desaparecido de muchos otros lugares de Europa y en Albania su número ha descendido ligeramente. Sin embargo, parece que las poblaciones se van recuperando poco a poco. El ornitólogo Dorian Nasi ha contado casi 50 parejas criando en Karabasta esta primavera.
Durante la época comunista, llegaron a vivir aquí 250 parejas de pelícanos. Luego se produjo el cambio. Llegó la democracia y los pájaros fueron desapareciendo. A la gente de la zona, a los pescadores, no les interesaban los pelícanos. En 1997 hubo una guerra civil y la situación empeoró. Pero ahora parece que vamos mejorando un poco. Intentamos proteger el hábitat de estas aves y desde hace unos años su población se está recuperando. El pelícano ceñudo es uno de los más grandes que existen. En la actualidad, casi el 5% de la población mundial vive en Karabasta. Antes, los pescadores locales ni se fijaban en estas bellas aves. Pero desde hace varios años, las boyas los mantienen alejados y, lo que es aún más importante, Dorian Nasi y su equipo han logrado reducir significativamente los vertidos a la laguna. A 1 hora en coche de aquí está Tirana. Tirana no es solo la capital de Albania, sino también el centro de una comunidad islámica bastante liberal. Se llaman a sí mismos los Bektashi. Dede Baba Mondi es su líder espiritual. Dede Baba significa abuelo. Cuando, tras ser elegido, el Papa Francisco tuvo que decidir qué país visitar primero, optó por Albania. Un estado de mayoría musulmana, pero donde, a diferencia de otros lugares, personas de distintos credos conviven en paz. Incluso hay matrimonios mixtos entre musulmanes y católicos. Por supuesto, el Papa se reunió con Dede Baba. Quizá el Santo Padre también se ocupe personalmente de su correspondencia, aunque parece poco probable. Con su tolerancia y su interpretación del Islam, alejada de dogmatismos, donde incluso se permiten las representaciones del profeta, los Bektashi son la prueba de que musulmanes y cristianos pueden convivir en paz. ¿Pero qué es el Bektashismo? ¿En qué creen los Bektashi? Reconocemos 4 tarikas o caminos místicos. El Bektashismo es uno de los caminos místicos del Islam. Somos muy liberales, porque para nosotros todas las personas son iguales, sin importar cuál sea su religión, su nacionalidad, sus ideas políticas o su raza. Mostramos respeto hacia ambos sexos. De hecho, desde hace 800 años, los rituales en los monasterios derviches los realizan tanto hombres como mujeres. Las mujeres no llevan hijab porque creemos que es fundamental respetar el carácter de las personas. Da igual que una persona lleve velo o no, porque si quiere hacer algo malo, lo hará con o sin él. La ropa que lleve no cambiará eso. Debemos sentirnos libres ante Dios y ante la ley. Esta libertad sirve para que las personas piensen por sí mismas y sepan distinguir entre el bien y el mal. Bajo el régimen comunista, Albania era el único país oficialmente ateo del mundo. Todas las religiones estaban prohibidas. Con la llegada de la democracia en 1990 se construyeron iglesias y mezquitas por todo el país. El Centro Mundial de la Orden Bektashi, algo así como el Vaticano o la Meca, se encuentra a las afueras de Tirana. Una audiencia privada con Dede Baba. Su verdadero nombre es Edmond Brahimaj. Antes era oficial del ejército albano.
Con la llegada de la democracia en 1990, descubrió la religión. Desde hace 4 años es el líder espiritual de los Bektashi. Cualquiera puede pedirle consejo. No se sabe cuántos Bektashi hay en Albania. Según las cifras oficiales, su número no llega a 60.000. Dede Baba Mondi asegura que son muchos más. Dede Baba honra a Hatzis Bektash, que fundó la orden hace 700 años. Al final del día, entra solo en un pequeño edificio junto al templo. Un ritual sagrado reservado solo para él. Por la noche se despide de sus predecesores, los líderes espirituales de los Bektashi. Durante décadas fueron perseguidos, muchos incluso murieron por su fe. Yo siempre soy optimista, porque nosotros, los Bektashi, somos gente pacífica. Vivimos en paz entre nosotros y con las demás religiones. Lo más hermoso de Albania es que aquí se pueden casar parejas que no profesan la misma religión. Es algo milagroso que no ocurre casi en ningún otro lugar del mundo. Nosotros siempre nos hemos opuesto al terrorismo y a la violencia, porque como dijo nuestro profeta, si matas a un hombre, matas a toda la humanidad. Siempre nos mantendremos fieles a nuestra forma de vida, que se resume en paz, amor y buena voluntad. Quizá no sea una coincidencia que los Bektashi se sientan más cómodos en Albania que en ningún otro país del mundo. El escritor y poeta albanés Pasko Basa dijo: «Hagamos todos un juramento como hermanos, juremos respetar iglesias y mezquitas. La religión de los albanos es el albanismo». El Dede Baba estaría de acuerdo con él.